Hola. Hola, estoy aquí, nos encontramos con un amigo chino que está aprendiendo español. Se llama en español Elio, en inglés Ethan y en chino Chao Yu. Yeah, es mi muy amiga de El Salvador y me gusta ella mucho. Y hace 5 meses que estudiar español y como un chino estudiante me parece estudiar español es muy interesante y me gusta español y quiero viajar a los países hispanohablantes como Salvador, como Perú y Argentina. Muy bien. ¿Cómo se conocieron? Nosotros conocimos a la competición de voleibol. En una competencia de voleibol. Fuimos a ver a mi roommate, que es de Perú, que estaba jugando y ahí nos conocimos. La escuela organiza ese tipo de eventos para que la gente pueda conocerse. Usualmente no, creo que sí hay, pero eso fue una reunión muy casual, la verdad. O sea, yo he vivido por el partido de mi roommate, él estaba ahí también, y yo escuché, él es muy social, entonces escuchó que estábamos hablando español y estaba hablando ahí con nosotros y fue como que wow, tu español es muy bueno. 真的他的西班牙语非常好。非常好，对，我也觉得很厉害。 Gracias, muchas gracias. Y el más difícil que estudiar español, sí me parece es la gramática y el oído. Y parece, entonces, porque como el hispanohablante es hablar español muy rápido, es muy difícil para nosotros, para nosotros que entender. Pero me parece, ahora me puede entender un poco. Sí, entendemos muy bien. Para nosotros aprender chino es muy complicado y para ellos aprender español es muy complicado por cosas diferentes. Para nosotros, por ejemplo, los tonos o los hanzi, pero para ellos la gramática. Entonces cada idioma. ¿Puedes hablar un poco chino? 我们一起说吧，我们有一个很有意思的方法，就是我们说3个语言，我们说西班牙语，我们也说中文，也说英文。Cuando estamos haciendo la conversación y hablamos 3 lenguas, inglés, chino y español. 我们现在就互相帮助，我们说中文，比如说我说一个句子，然后他翻译成西班牙语。Es como yo hablo una palabra en chino y Flossie traduce en español y Flossie habla una palabra en español y yo traduzco en chino. ¿Cuál fue la razón por la que decidiste estudiar español? 你为什么想学西班牙语？ porque me gusta el español, quiero viajar a los países hispanohablantes y me gusta la cultura de latinoamericana. Sí, me gusta la música, me gusta las personas. Me parece los latinoamericanos son interesantes, muy activos y me gusta ellos. Muy bien. Así que otro consejo, si vienen a China, pues intégrense, hagan amigos chinos porque así van a practicar mucho y es interesante y disfrutan mucho el país. Así que ¿qué consejos nos daría Elio para alguien que esté aprendiendo un idioma? 这个是 entendiendo un idioma. 对，如果有一个人在学习别的语言，你会跟他们分享什么建议？ Me parece el mejor manera que estudiar una lengua nueva es que buscar un compañero en la lengua, porque platicamos juntos. Es el mejor método, se disfruta mucho. Ya no se siente como estudiar, es hacer amigos. Bienvenidos a la UIB. Cheers kami!
Bienvenida al canal, Florcita, gracias por darnos tu tiempo el día de hoy. Y creo que vamos a tener muchas cosas que platicar, entonces, sin más preámbulos, si podríamos empezar con una presentación de tu parte. Contanos. Okay, Oli, mucho gusto, gracias a ti por venir a verme y por darme un espacio en tu canal. Yo me llamo Florcy, bueno, Flor Pinedo en verdad, pero mi apodo es Florcy. Y llevo en China aquí casi ya 9 meses. Ahorita estoy cursando mi año preparatorio del idioma para posteriormente estudiar la carrera de comercio electrónico en Tianjin University. O sea, me voy a mudar de ciudad, pero súper cerca de donde estoy ahorita, que es la capital de China, Beijing. Y pues me ha encantado, llegué con 19 años, cumplí 20 hace poco, soy de Santa Tecla y... Es pues, cierto, somos vecinas. Sí, soy muy feliz acá, la verdad, me ha encantado, así que lista para la entrevista. ¿Qué tipo de beca tenés y cómo te enteraste de este programa de becas en China? Ok, yo tengo la beca tipo A, lo que quiere decir que apliqué por medio de la embajada de China en El Salvador. Entonces, ¿cómo funciona? A través de la ESCO, al menos el año pasado así era, pero para esto tienen que tener en cuenta cada año, la verdad es que los procesos pueden llegar a cambiar. Entonces, traten de buscar la información más actualizada y mi mayor consejo es, primero, vean las páginas oficiales, por ejemplo, en el caso de El Salvador, la página de Cancillería, de la ESCO, de la embajada de China en El Salvador o la embajada de China en su país, y tomen eso como primera referencia antes de cualquier otro video, porque esto cambia muy rápidamente. Entonces tengan eso como primer punto. Pero bueno, en mi caso apliqué por medio de la ESCO, se mandan todos los documentos, ahí ponen una lista, y mi mayor consejo es que hagan un Word o un to-do list con todos los documentos que le piden y vayan haciendo un desglose. Por ejemplo, ok, documento, traducción, notarización y cualquier detalle extra que se les pida, y vayan tachando eso. Desde antes, por ejemplo, desde este momento que todavía falta para que abra la convocatoria, pueden empezar a sacar cosas como las notas, y ir avanzando con las traducciones. Pueden ver la lista de documentos y ver qué sí se puede ir adelantando, y mi único consejo es que dejen para el final tanto el examen médico y quizás las cartas de recomendación, que podría cambiar el formato. Eso sí, pídanselo cuando ya se abra la convocatoria. Entonces, cuando ya se abra la convocatoria, pueden tener algunas cosas listas o avanzadas, y ya cuando se abra, terminan todo. Ok, ¿cuánto tiempo te tardaste más o menos para preparar toda tu documentación? Ok, yo ya tomé la decisión fija de aplicar en mayo del año pasado. No, perdón. Mayo del 2023. O sea, mayo del 2023, ahí empecé a ver como qué necesitaba y todo. Y la parte más importante del proceso ahorita, al menos en El Salvador, es conseguir la carta de preadmisión de una universidad en China. Y esto tiene un poquito de conflicto, porque en la convocatoria te dicen que no es necesario tener nivel de chino para aplicar. Sin embargo, la mayoría de universidades acá, para dar una carta, te piden tener cierto nivel de chino, aunque sea un 3, un HSK4 y así. Entonces ahí se complica un poquito, pero sí es posible. Hay que comunicarse con muchas universidades, eso sí, muchas no van a responder correos, es complicada la comunicación, pero pues se logra, y pues hay varios que sí lo hemos conseguido llegar aquí. Entonces pueden ver personas que estén aquí en qué universidad están y revisar como cuáles son los requisitos para que esa universidad dé una carta de preadmisión. Ok, y no nos comentaste cómo te diste cuenta de la beca. Ah, sí, es cierto. Bueno, yo la verdad sí me di cuenta hace bastante tiempo, porque a mí siempre me ha llamado mucho la atención China. Creo que es algo como muy innato, destino, no lo sé, que siempre me ha gustado la comida, exacto, la comida, la cultura, la música, muchas cosas. Entonces, yo empezaba a ver videos ahí de que, ay, la muralla, que tour aquí en Beijing, tour en Shanghai, y yo soñaba con venir. Entonces yo me di cuenta muy rápido, como a los 14 años, de que habían estas becas, y yo me empecé a preparar desde entonces. Ahí por mi cuenta empecé a estudiar mandarín, empezaba a hacer hansi, o sea, como hobby, no me lo tomaba tampoco como algo tan serio. Eras autodidacta. Cuando empecé a aprender chino, porque me pasaba que me metía a clases, me metía a algún curso y empezábamos como 20, y al mes ya habíamos 3 nada más que cerraban el grupo. Pero siempre seguía por mi cuenta repasando. Okay. Y ya antes de venir, sí fijo, estudié como un año ya formal en el Instituto Confucio. Pero sí, antes había estudiado por mi cuenta. Okay. Entonces sí, siempre tenía como esa motivación, veía videos, sabía que estaba la beca, y pues mi plan era que al terminar el colegio iba a aplicar.
Ok, antes que nos pasemos a la siguiente pregunta, tú mencionaste que te empezaste a preparar desde que supiste que esto existía, pero no solo con el idioma, sino que también supongo que le pusiste más énfasis a otras áreas para tener un perfil como más integral. ¿Qué tipo de actividades extracurriculares realizaste, si es que hiciste alguna, para aplicar? ¿Y qué tan importante crees que sea el tener ese tipo de actividades? Porque hay algunas personas que creen que si tienen buenas notas no importa si no has hecho más nada, y hay otras que creen que probablemente las notas no sean tan importantes, sino que lo importante sea que mostres que tenés algo para brindarle a la comunidad. Yo creo que ambas partes son necesarias y se complementan, de hecho. Entonces yo creo que en mi caso como que naturalmente soy una persona muy participativa y sí me gusta como que mantener buenas notas, para mí era importante, pero sí yo siempre le di más prioridad a la parte integral, por así decirlo. O sea, yo sí me encantaba estar en grupos de debate, de oratoria, participaba en MUN, que es un formato de debate como de Naciones Unidas, también en Parlamentario Británico. Entonces me gustaba participar en actividades, era representante de mi clase, entonces yo sí tenía un perfil bastante participativo, o sea, tenía una amplia, también voluntariados, por ejemplo, me pasó que cuando iba a aplicar, antes de eso hice un ciclo en El Salvador de la universidad y yo aproveché y empecé a hacer horas sociales, hice un voluntariado dando clases de inglés, participé en los Juegos Centroamericanos, entonces sí tenía bastantes certificados o actividades que creo que sí me dieron un plus a mi perfil y sumado a las notas. Y creo que una parte muy importante es la prueba avanzo, porque en el momento de la entrevista, cuando están revisando cómo funciona, es que estaban 3 entrevistadores, tienen los folletos de documentos y empiezan a revisar, y donde les llama algo la atención, ahí preguntan. Entonces van y ven el avance como que, ay, aquí tuviste tal nota. Por ejemplo, a mí me preguntaron como que te ha ido bien en mate el avance, ¿por qué no estudias una ingeniería? Y yo como que, no, yo hago los negocios. Sí, mantengan buenas notas, es necesario, pero también, o sea, hagan actividades porque eso demuestra que son personas integrales. Punto de vista, ¿qué ha sido lo más difícil del proceso de aplicación, lo que más te costó? En un momento yo estaba súper frustrada porque para mí era esencial, o sea, tener un HSK. Yo pensaba que sin eso definitivamente no iba a poder aplicar a ninguna universidad, y yo la verdad sí tenía un pequeño problema, que es que no preguntaba, me rendía muy fácil. Entonces es como si la universidad no me contestó, no me rebuscaba por buscar a alguien, nada, o sea, como que decía como no, o sea, no voy a encontrar a nadie, no, ni siquiera lo intentaba, pues. Pero entonces yo estaba a punto de rendirme, dijo como que no voy a aplicar hasta el otro año, que tal vez pueda hacer el HSK, y es complicado porque en El Salvador creo que hasta ahorita no se puede. Entonces hay que hacerlo como a través de Panamá, ya no me dieron cupo, yo estaba sufriendo, yo estaba en depresión, de hecho. Yo estaba llorando, yo estaba muy mal emocionalmente porque sí tenía muchas ganas de aplicar, quería intentarlo, quería venir, y si ni siquiera iba a poder iniciar el proceso, de verdad que yo tenía el corazón roto. Pero después me conocí a una persona que trabaja en Cancillería y me dijo, pero si toda la gente que se ha ido, la gran mayoría se van sin saber una palabra de Chile. Entonces no entendía que cómo es que no estaba pudiendo aplicar. Y ya en eso la ESCO sacó como un documento donde vean varias universidades donde ya habían personas, y ya empecé como a rebuscarme en esas universidades. Y pues de hecho en la universidad en la que me dieron la carta yo ya la tenía en mis opciones y era de las que más me gustaba, pero en la parte de estar llenando el formulario estaba ahí el HSK, y de ahí les escribí, me dijeron como ok, esa parte déjala vacía, o sea, solo sube un documento cualquiera como explicando que no lo tienes, y ya, y terminé mi proceso y me dieron mi carta. Digo, como que me estaba complicando demasiado. Ahogándose en un vasito con agua, como dicen. Sí. Entonces, pregunten, o sea, ustedes escriban a muchas universidades, inténtenlo y alguna carta van a conseguir. Ok. Una persona que Una fue persona. muy exótica. A ver. Vamos a empezar. Aquí uno se puede elegir lo que quiera agarrar. Yo voy a empezar, claro que con sangre de pato. Esta es la famosa sangre de pato. Oh my God. Entonces vamos a empezar con esto, que no falte. 3 porciones porque hay que tener hierro. De ahí aquí como varias cositas. Pero esto es muy interesante. Vamos a agarrar esto. Fideos. Esto es raíz de loto. Es como una papa, pero es más rica. Qué fuertes declaraciones. Sí. Esto es tofu.
se ven un tofucito. Esto no tengo idea qué es, pero se ve interesante. Yo no pregunto qué es, yo lo veo interesante y yo lo agarro. Parece como un dumpling, Ajá. pero amarillo. Pollito. Esto tampoco tengo idea qué es, creo que es como tripa. ¿Tripa de qué? No tengo idea, pero se ve bueno. Creo que es tripa. Yo no pregunto, yo agarro. ¿Qué más? Caray. Nalga. Este es rico. No tengo idea qué es tampoco, pero es rico. Ese sí me gusta. Lo menos exótico que ha echado en ese plato. Brócoli. El toque verde. Coman vegetal. No me puede faltar el verde. Coman vegetales, gente. Si quieren seguir hoja. creciendo. Si vienen, tienen que comer sano para tener energía en clases. Aquí se ve mucho, pero ya cuando se los hacen se hace súper pequeño. Entonces voy a meter una bolita de eso. Y ya, lo último. Eso es. Ahorita se ve aquí pura hoja. A ver cuánto sale. Esto, aquí Es la cafetería cara. sí es la cafetería cara. Pero aquí no te cobran el impuesto. Aquí es como ya caro por sí. No, si te cobran el impuesto. Ay, ya por te eso vendría está a comer caro, aquí. porque ya lo cobraron ahí. Ajá, ya viene integrado prácticamente. Sinceramente, aquí nunca había agarrado por mi cuenta. ¿De verdad? Siempre he compartido, así, y creo que agarré de más porque para enseñar ahí las Ya cosas. lleva 27 yuanes. No, ese es el peso. Yo viendo cómo el muchacho se puso en mi toma. Ese muchacho. Que vienen siendo como cuánto. Bueno, volviendo al tema de las universidades, ¿cómo escogiste la universidad a la que querías estudiar la carrera? Y como ya mencionaste, esta universidad es diferente a la de la carrera. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cómo funciona? Ok, yo escogí mi universidad primero, la verdad es que yo quería venir a China, vi donde me dieran, ahí era, y con lo complicado que yo sentí que estaba conseguir una carta que tal vez me faltó rebuscarme un poquito más, la verdad yo dije, o sea, donde me la dé, la primera que me dio una carta yo ahí voy. Pero bueno, la verdad es que lo primero que puse como prioridad un poco fue la ciudad en la que estuviera. Siento que eso era muy importante para mí porque habían ciertos climas que no quería. Y yo tenía dos opciones, que estuviera cerca o de Shanghai o de Beijing, pero no quería estar directamente ni en Shanghai ni en Beijing. Entonces tenía que ser una ciudad cercana. ¿Y por qué esa razón? Tengo Creo curiosidad. que porque yo sí quería venir y envolverme bastante en la cultura china, en la vida china, conocer como a profundidad China, y yo sé que en estas ciudades es donde hay más extranjeros. Entonces yo sentí que iba a ser muy fácil llegar y caer en el grupo de extranjeros y ya no involucrarme tanto en China. Ok. No sé, era mi idea que tenía. Y segundo, porque son ciudades más caras. Sí. Entonces, yo el plan que tengo es ahorrar bastante el dinero de la beca y ya eso gastarlo en el verano, ir de viaje, así durante las vacaciones. Entonces yo por eso tenía como esa idea, vivir como cerca de esos puntos, pero no directamente en esos puntos. Y al final me quedé con Tianjin porque bueno, está muy cerca aquí de Beijing, donde está la embajada, hay muchos salvadoreños acá en Beijing, entonces cualquier cosa podía venir fácil. Y también porque tiene acceso al mar, tiene acceso a la playa, y también por mi carrera que es comercio electrónico, tiene mucho que ver con la parte aduanera, de logística, entonces Tianjin tiene puerto y es uno de los más grandes de China, entonces creo que por ahí ir bastante bien. Y de hecho esa universidad, aunque no es especialista en economía y negocios, sí es bastante fuerte en la parte de tecnología, que es una parte importante de mi carrera, entonces veía que era una buena opción. Ok. ¿Tuviste la opción de escoger las 3 universidades o cómo fue eso para ti? No. En el momento de ahorita, bueno, desde que yo apliqué, creo que es el año anterior y ahorita, ya no se puede elegir 3 universidades a la que se pone la carta, es universidades y no cambia. O sea, solo hay una oportunidad. Solo hay una oportunidad.
Ok. Pero ya teniendo la carta es como que prácticamente seguro, tengo entendido yo. O Sí. sea, yo una vez que el CIESI apruebe la beca es como sí o sí, solo que eso sí, es como solo la universidad de la carta, no puede ser otra. Ok. En la parte, perdón, se me olvidó. Dale. En la parte de cómo es que estoy en otra universidad, ahí las universidades tienen como convenios, entiendo. Entonces, a mí me mandaron acá, como mi carrera es de economía prácticamente, economía y negocios, esa universidad es especialista en eso. Entonces, mi año de idioma lo estudio aquí y ya al terminar y pasar el examen del CCC, empiezo la carrera en la universidad que tengo la carta. Ok, excelente. Entonces, hablando acerca del presente año en el que estás estudiando el idioma, contanos para la gente que tiene curiosidad, ¿cómo es un día típico de clases en esta universidad? Ok, creo que es bastante diferente dependiendo del nivel, porque a mí cuando vine sí me asustaron, sí me dijeron como, uy, no, suerte, el año de idioma es pesado, clases muy temprano, hasta muy tarde, muchas tareas, pero yo sí, entonces yo sinceramente sí venía con la idea de que va a ser un nivel académico muy, muy exigente y un nivel de clases muy, muy pesado, pero realmente no llegó a la expectativa que yo tenía, aunque creo que eso es muy relativo. Hay que tener en cuenta que cuando vine ya tenía cierto nivel de chino y me hicieron una entrevista bastante informal, de hecho, no fue nada tan profesional, por así decirlo, ni siquiera fue un examen escrito, fue una conversación y me pidieron leer un par de cosas y escribir un par de caracteres y ya, me pusieron en una clase. Entonces a mí me dejaron en un nivel intermedio y desde el principio no tuvimos tantas clases como los que estaban comenzando de cero. Creo que sí era parecido, pero el nivel de intensidad de ellos era mucho más grande, porque es como tenían que empezar desde lo más básico, desde el pinyin y aprender como 50 palabras por día, creo, y nosotros ya nos saltamos un libro entero de todo lo básico, entonces ya fuimos con más calma. Entonces yo lo he sentido bastante tranquilo relativamente, y creo que también como disfruto estudiar el idioma, me encanta estar aquí, me encanta el ambiente, me encanta poder poner en práctica lo que había aprendido por mucho tiempo, entonces realmente no se siente como estudiar. Aprender chino siempre ha sido mi hobby, entonces aquí solo fue como que wow, estar haciendo mi hobby todo el día. Y de ahí, por ejemplo, tengo una clase que es Chinmao, que es economía y negocios, y me encanta, o sea, me encanta el chino, me encantan los negocios, chino de negocios, es perfecto, lo amo. Sobre el horario de clases, todos los días empiezo a las 8 y el semestre pasado 3 días salí a las 3 de la tarde y tenía 2 horas de almuerzo. Entonces yo no sentía que era tan pesado. De clases eran 4, una de chino como ver gramática, ver vocabulario, otra de escucha específicamente. El semestre pasado llevaba una que era como de escritura de caracteres y una más. Matemática, es cierto, como en mi carrera de negocios llevo también clase de matemática. Ese era el semestre pasado. Este semestre ya no llevo la de escritura, sino que una que se llama economía y negocios, lectura de economía y negocios. Y eso me encanta mucho, de verdad que me apasiona esa clase. Pero ahora sí, el horario, hoy solo los martes y viernes salgo a las 3 y ahí todos los demás días salgo a las 5, pero siempre 2 horas de almuerzo. Entonces pues sí siento que si uno organiza bien el tiempo, queda chance de aprender bien, hacer las tareas, estudiar un poquito extra y disfrutar la vida, o sea, salir a caminar por la uni, ir a conocer lugares. Esto es cuestión de organización del tiempo. Okay. A mí usualmente me gusta levantarme un poquito más temprano para hacer como un repaso antes, porque yo siento que funciona mejor en la mañana. Y ya de ahí en la tarde poder estar un poquito más tranquila. Las tareas a veces las avanzo incluso en el almuerzo, de ahí el terminar clases, ceno, quizás repaso un rato más en la noche y de ahí me relajo para iniciar el otro día con energía. Ok, y con respecto a lo de las matemáticas, creo que hay algunas personas que creen que las matemáticas de aquí son muy diferentes a las que estudiamos en El Salvador o en Latinoamérica. ¿Cómo ha sido tu experiencia con eso para los que están interesados en carreras que pueden llevar esa rama? Sí. Ok, yo creo que tengo que dar un poco la razón ahí, porque yo sí decía, o sea, matemática es lo mismo en cualquier parte, matemática es matemáticas, pero sí se siente muy diferente escucharlo en chino, o sea, venir y por ejemplo las fracciones, aquí sí dicen al revés, como nosotros decimos como 2 medios y ellos dicen como 1 debajo de 2, algo así. Entonces es muy raro y a mí al principio sí me costaba sobre todo como que expresarlo. La maestra me preguntaba como que, ay, ¿qué es esto? Y yo como que no sabía cómo decirle. Y en el examen también lo mismo, o sea, escrito ese es una cosa en chino y si me paso el primer examen que sabía las cosas,
pero no sé de qué me estaban preguntando. Entonces, si no lo traduciera como que, ay, era bien sencillo, o sea, me estaban pidiendo multiplicar y dividir o algo, pero no lo podía hacer porque no sabía. Ya para el siguiente sí me preparé, o sea, como que mate también, pero también caracteres, como las palabras claves para saber. Entonces, sí les recomiendo que si están pensando aplicar y su carrera lleva números, que en lo que están esperando el proceso, practiquen tanto chino como mate, o sea, repasen mate, y si tienen buenas bases ya en su idioma, pues ya aquí solo es más de traducir, pues de ver cómo cambian los conceptos, pero sí, si tienen buenas bases se les va a hacer más fácil. Okay. ¿Cómo se ve un fin de semana para ti estudiando el idioma, en el año de idioma? Un fin de semana. Ahorita que ya se acerca el examen final, sí me gusta tomar las mañanas del sábado y el domingo, o por ejemplo el viernes en la noche, para estudiar, para dar un repaso en la mañana, y ya de ahí después del almuerzo a mí me encanta salir, me encanta ir a conocer, y ya que pues solo voy a estar aquí en Beijing un año, sí me encanta ir a conocer lugares, salir a comer, salir con amigas, salir a andar en bici. Mi hobby favorito aquí es andar en bici sin camino. Entonces pues se aprovecha el fin de semana para hacer eso, y siempre un ratito de estudio también. Excelente. Coméntanos acerca del examen del CSE, que es el que va a certificar que has pasado el idioma, el año de idioma para ir a la universidad. ¿Cómo está siendo ese proceso para ti? Ok, ahorita faltan más o menos 24 días para el primer examen, es en 2 fechas, y tengo entendido que toma la nota del que salga más alto. Entonces, en mi caso, yo voy a tener examen de chino, que va a tener una parte de economía y una parte de chino básico, o sea, como reconocer caracteres, así, lecturas de chino básico, y una parte que sí va a ser chino profesional. Entonces, en mi caso, chino de negocios. Y el otro va a ser el examen de matemáticas. Y los que estudian ingeniería van a hacer otro examen más, que ya sea de física, química, ahí ellos tienen uno extra. Y pues yo sinceramente sí me estoy preparando, me lo tomo muy seriamente, pero tampoco creo que me sirve de nada estar nerviosa o estar ansiosa. Yo creo que ahorita tengo tiempo todavía, ya me esforcé bastante en los meses anteriores, entonces ahorita ya solo es de repasar, recordar, dar las últimas revisadas y tomarlo con calma. Okay. Con seriedad, pero con calma. ¿Cómo es la dinámica con tus compañeros en el salón, para los que tengan curiosidad de hacer amigos extranjeros? Es muy divertido. Por ejemplo, en mi salón sí me pasó que como llegué a una clase intermedia, la mayoría de gente, todo era de Asia, de Laos, de Camboya, de Tailandia, del centro de Asia. Hay un compañero más de África y sí, prácticamente de América, o sea, tanto de Latinoamérica, de toda América, soy solo yo. De ahí casi la mayoría son de Asia y un chico más que de África, pero es muy divertido. De verdad que cuando llegué sí me pasó que mi nivel de escuchar estaba muy alto. Entonces yo sentía que todos mis compañeros ya hablaban súper bien, porque la mayoría, ellos ya habían estudiado un año entero acá en China, creo que como la mitad de mi grado, y estaban repitiendo otro año. Entonces yo sí sentía que yo llegué y dije, no, yo quedo aquí, dice que se equivocaron cuando me pusieron en el examen, y pensaba cambiarme de clase, pero qué bien que no lo hice, porque los niveles básicos y la mayoría que llega hablan inglés o hablan solo su idioma, entonces se acostumbran a comunicarse así, hablan fuera, o sea, terminan la clase y se hablan entre ellos en inglés. Pero en mi caso sí fue como desde el primer momento todo en chino, porque la mayoría de mis compañeros su chino es mejor que su inglés, entonces yo sí quería hablar con ellos en chino todo. Pero yo creo que como al mes y medio, que nunca me cambié de clase, lo iba a hacer y lo pospuse y ya no lo hice, me puse a su nivel, y ya como en los 2 meses pues ya teníamos conversaciones, amistades. Fue muy bonito. Por ejemplo, en Navidad yo pensé que Navidad iba a ser muy triste acá, pero con los compañeros nos organizamos, teníamos arbolitos, regalos, y fue súper bonito. Entonces me quedó una bonita experiencia. Ok, y para ir cerrando esta sección, contanos cómo ha sido esta universidad y los profesores en la misma. ¿Qué tal te ha parecido? Yo cuando llegué me asustaron también, me dijeron que los profesores iban a ser muy estrictos, que de repente te gritaban, y sinceramente para mí ha sido todo lo opuesto. Yo, todos los maestros y maestras que tengo han sido un amor. Mi profesor, o sea, el encargado de la clase, de verdad que es increíble. Él me da la clase de Jingmao, y su manera de explicar, cómo nos pone ejemplos, cómo nos hace hablar, de verdad que es increíble. También la maestra que nos da chino, súper linda. Entonces sí, también, por ejemplo, yo era maestra de escucha de la clase de Tingli, que de repente se pone a hablar de la vida, y a mí me encantaba porque decía como, wow, es como una mamá y se preocupa tanto por nosotros. Entonces yo sí veo como que un gran cariño por los maestros que me han tocado,
y he aprendido un montón, definitivamente. O sea, yo sí venía como con bastante tiempo de haber estudiado, pero tenía como que guardado en una cajita y no lo podía sacar. Y aquí yo creo que como a los 3 meses sí ya pude empezar a hablar más, a soltarme, a escuchar mejor, entonces súper feliz. Ok, ¿qué consejo le darías a alguien que está tratando de estudiar por su cuenta? Creo que pueden tomar las palabras más importantes. Por ejemplo, yo me tomaré quizás el HSK3, empiecen a estudiar esas palabras, pero sinceramente un método que he descubierto que a mí me sirve más, pero no sé qué tan aplicable puede ser para principio. Bueno, creo que pueden usar lo que hice al principio. Yo tenía un cuadernito chiquitito y iba anotando palabras nuevas. Al principio eran solo frases, o sea, me aprendía 5 palabras al día y era como que anotar frases entre ejes, como que hay cosas muy muy sencillas. Y así entre más van acumulando palabras, después pueden empezar a hacer párrafos y con eso pues lo escriben, lo pueden leer, repasan su vocabulario, hacen lecturas. Entonces sí, también las flashcards funcionan mucho. Y de verdad que si pueden meterse a clases, aunque sea virtual, creo que sí es muy útil, porque algo que a mí me costó, que como empecé autodidacta, mis tonos no me los tomaba tan en serio. O sea, yo no sabía la importancia de los tonos. Entonces ahora me pasa que hablando con chinos es como que de repente les digo algo y, por ejemplo, es como que quisiera decir en español, ay, ayer vi a tu papá, pero en verdad dije, ayer vi a tu papá. Entonces quizás se entiende por contexto, pero aquí en chino es porque hay muchas palabras que son iguales. Entonces cambiar un tono puede cambiar totalmente el significado. Entonces tómense muy en serio eso, no se pasen por debajo, o sea, no ignoren los tonos, de verdad. Enfóquense en los tonos, porque después se van a arrepentir. Porque a mí sí me pasa, ahora tengo como muchas palabras que conozco, pero no conozco el tono, o sea, o digo mal el tono. Entonces tengo que trabajar en eso. Algo así quedó el plato ya final. Les voy a enseñar por aquí. Está la sangre de pato. Ya se ve como algo así cuando ya está lista el plato. Ya la vamos a comer, pero les quiero decir, estoy muy feliz porque ahorita se aproxima un festival que es el Dragon Boat y hay una comida muy tradicional de eso que es el songsu y nunca lo he probado. Y me lo regalaron. Entonces, ¡felicidad! Entonces lo vamos a probar. Exacto. A ver, la sangre de pato. Oh, delicioso. Y pica rico. Me encanta que pique. ¿Y el intestino o lo que sea que era? A ver, la tripa. La tripa. Ya ni sé cuál era. Es que creo que era esta. Saludcito. Con arrocito. Sí, es tripa. Es tripa. En la siguiente parte nos gustaría conocer un poquito más acerca de tu vida en general en China. Así que si nos pudieras contar cuando llegaste, ¿qué fue lo que más te sorprendió? De verdad que cuando vine, ay no, yo era la persona más feliz del mundo. O sea, por todos lados, todo lo que veía, todo me sorprendía, Y no, al día de hoy, o sea, yo de verdad que soy una persona que es como, se me da muy fácil ser feliz. Es como que veo algo, veo una flor y como que, ay, qué bonito. Veo por aquí todo lo disfruto. Entonces, creo que como sorprenderme, también siento que venía bastante preparada, porque sí había visto muchos videos. Entonces ya, de hecho el metro, la primera vez que lo usé, por ejemplo, fui sola, o sea, yo solo antes de ir vi un video cómo usar el metro de Beijing y ya fui y lo usé y listo. Entonces quizás algo que me sorprendió bastante, tal vez como culturalmente para mí, es que la gente local como que te vende en China como que no es una potencia, como que todavía es un país en desarrollo, o sea, como, y yo decía como que, ¿qué? O sea, pero aquí tienen tantas cosas increíbles, el metro está así, me decían como que no, y eso me gusta porque es como ese sentido de seguir mejorando siempre. Entonces ahí se ve pues la diferencia de muchas cosas y eso fue algo que me sorprendió bastante, pero de verdad que hay muchísimas cosas, o sea, de todo, desde la tecnología, los pagos en línea, y pues justamente creo que es lo que viene a estudiar aquí, pues el comercio electrónico, y ver después cómo aplicar eso en Latinoamérica, que ahorita apenas está en pañales literalmente. Sí. Entonces sí he tenido muchas sorpresas positivas, la mayoría. Algo aquí de la universidad, una sorpresa un poquito negativa, vamos a decirlo así.
Pero eso es muy específico de esta universidad porque yo nunca he hablado con otra persona que me diga esto. Aquí a los extranjeros y a los maestros se nos cobra un impuesto extra. Por ejemplo, en la cafetería, si tengo que pagar 15, en verdad pago como 17.50, que tampoco es exagerado, pero pues extra es extra. Entonces quizás eso es algo así que no me gusta, pero es de esta universidad, no es en la mayoría, es en esta. Esperemos que en la siguiente no hay. En otro, ya investigué, no hay. Excelente. ¿Hay algún otro choque cultural que hayas tenido o que alguno de tus amigos haya tenido? Choque cultural. Yo creo que para la mayoría de gente que viene de Latinoamérica siempre va a ser la comida, el baño posiblemente, pero en mi caso la verdad que, por ejemplo, yo amo la comida china y me encanta probar cosas tan autóctonas aquí. Y, o sea, más que amar la comida china, yo amo las cosas exóticas. Yo he sido la persona más feliz aquí. Yo quería venir a China porque yo vi el video de Luisito Comunica en la calle famosa donde se comió una... Sí. Yo quería venir por eso. Está cerrada, ¿verdad? Sí, ya no existe. Lastimosamente. Pero mi corazón, pero bueno. Igual, la semana pasada comí rana. Aquí he comido estómago de ni siquiera sé de qué, de cabra, creo. Estómago de algo. Yo lo veo exótico y digo, ¿cómo que? Vamos, laigo. Y lo pruebo. Dame uno. Y quiero ver. Rana, sangre de pato, patas de pollo. Yo como de todo. Entonces para mí, o sea, verdad que no es un choque cultural, es una bendición, es mi felicidad. Ok. ¿Qué crees que es lo más importante a saber antes de venir a China? O más bien, ¿qué le habría gustado a Florcita de antes de venir a China saber? Creo que lo más importante, y de hecho se lo agradezco mucho a mi yo del pasado, es prepararse bien. O sea, de verdad, infórmense, vean videos, lean sobre China, pregúntenle a gente. O sea, de verdad que en YouTube pueden encontrar de todo. Entonces yo siento que ahí venía súper preparada. Yo de hecho antes de venirme hice una llamada con un amigo de mi papá que él venía bastante por el trabajo aquí. Y literalmente, o sea, yo le explicaba cosas como que yo hubiera estado aquí. O sea, y eso es simplemente lo que yo había tenido a través de información en línea. Entonces, definitivamente, no se vengan en blanco, no vengan a esperar sorpresas. Mejor prepárense para tener una idea tanto de lo bueno como de lo malo. Yo en este caso les estoy dando mi punto de vista que ha sido bastante positivo, pero parte de eso es toda la preparación que había tenido antes, tanto desde aprender el idioma, hasta informarme de los lugares, de la cultura. Yo hasta, y eso lo hice con inteligencia artificial, o sea, preguntar como que qué costumbres tengo que tener en cuenta, o sea, como para interactuar con los locales, qué cosas hacer, qué cosas no hacer. Entonces, prepárense bien con eso. Y algo que me hubiera gustado decirle a mi yo del pasado, nada, disfrutar, de verdad que se disfruta. Entonces, sí, prepararse, nunca es suficiente, siempre ver un video más. Ok, me gusta mucho que tu personalidad es súper positiva y que has sido súper flexible, como me comentabas, no te ha costado adaptarte, pero en lo que cabe de la pregunta, ¿has encontrado algún reto? Quizás el hecho de estar alejada de tu familia, que a lo mejor haya sido la primera vez, o ¿a qué le llamarías reto en tu vida aquí en China? Yo creo que mi mayor reto para aquí ahorita ha sido cómo aprovechar la cantidad de oportunidades que hay. O sea, yo pensaba que 5 años iba a ser muchísimo tiempo. Y ahorita yo estoy llegando al final del primero y obviamente aprovecho un montón, pero digo, ¿cómo le puedo sacar el 100%? Y sé que al terminar estos 5 años, al terminar mi carrera, decir, de verdad que haber estado en China fue un impulso increíble en mi vida, me trajo un montón de oportunidades, cómo sacar el 100% de eso. Entonces creo que se trata de administrar bien el tiempo, ver bien las personas con las que me rodeo, el tipo de... porque aquí hay muchas influencias, por eso tengan mucho cuidado al venir. Aquí hay estudiantes excelentes, gente muy dedicada, pero también hay gente que no va a ser buena influencia para ustedes. Y para la mayoría que llega es la primera vez, muchas veces, que tienen libertad, una libertad tan grande, nadie los está controlando y es muy fácil caer en malos caminos. Entonces, yo un consejo que les daría es que tengan mucha madurez, tanto al tomar decisiones aquí, al ver a las personas con las que se rodean, y estén preparados. O sea, yo no les digo aquí que todo es perfecto, eso sería mentirles por completo, que hay problemas, como ningún lugar en el mundo es perfecto, pero sí creo que algo que a mí me ayudó mucho es trabajar mi mentalidad. A mí me gusta mucho leer sobre el estoicismo, entonces yo creo que eso me ha ayudado a ser resiliente, y por eso, si ha habido retos, pues los he sabido procesar bastante bien. Y quiero ver un reto así como específico.
con lo de la familia, por ejemplo, yo era muy unida a mi familia y yo había dado por hecho que al llegar yo iba a tener un proceso muy triste, al menos los primeros meses, de no poder tener un buenos días con mi mamá, un abrazo, poder contarle a mi papi cómo me fue en el día, pero de hecho venir acá fue una manera de descubrir el amor familiar, porque me di cuenta que no necesariamente era decir un te quiero o un abrazo o tener gestos, sino que de verdad ellos me han marcado, me han dejado lecciones, tengo aprendizajes. Por ejemplo, me pasa que un día, no sé, estoy cansada, no me quiero levantar en la mañana, pero recuerdo a mi papá que él siempre se levanta, por más que no haya dormido la noche anterior, y si tiene un compromiso lo cumple. Entonces tengo como el ejemplo de él, ahí lo recuerdo y está en mi vida, o sea, siempre. Mi mamá, o sea, cuando saludo a alguien, cuando tengo actitud positiva, o sea, sí que la reflejo a ella. Entonces, realmente en ningún momento me he sentido lejos de mi familia. De verdad que ahorita con la tecnología es súper fácil estar en contacto y es como que siempre les estoy escribiendo, mandando fotos de lo que hago y ellos están súper felices, o sea, ellos, porque saben que soy feliz. De hecho, mi mamá me enseñaba como, es que tenés un brillo diferente. Y yo como, no sé, de verdad que yo me siento muy feliz acá en China. Sí me ha hecho encontrar un nuevo lado de mí. Entonces, muy feliz y pues mi familia siente eso y yo lo siento también a través de ellos. Para terminar la entrevista del día de hoy, me gustaría que compartieras un poquito acerca de cómo fue para tu familia el aceptar el hecho de que ibas a venir tan lejos y qué les recomendarías a alguien que quizás esté teniendo problemas para que su familia lo apoye en esta decisión. De hecho, creo que eso fue una parte bastante interesante de mi proceso porque mi familia cercana, o sea, mi mamá, mi papá, sí me apoyaron bastante. Obviamente les dolía, ellos no querían tenerme tan lejos, les preocupaba cómo yo me pudiera adaptar, pero sí me apoyaron desde el principio, ellos respetaron mi decisión y me apoyaron con todo. Sin embargo, de parte como de familia más externa, por así decirlo, como tíos, tías, sí me cuestionaban mucho, me decían como que la situación política acá, ellos creo que tenían como mucha esta idea de propaganda que se hace contra China. Y yo creo que también por eso he empezado como poco a poco un proyecto personal en el que quiero hacer videos y quiero mostrar un poco acá para limpiar un poco esa imagen que muchos tienen y mostrar la realidad, o sea, más como es, o sea, sí, en base sin estereotipos. Sí, exacto, con base a mi experiencia, pues. Correcto. Entonces, porque sí tenía muchos tíos o como conocidos que me decían como, ¿y qué vas a ir a hacer allá? ¿Qué vas a ganar allá? Y yo me quedaba como no lo saben, o sea, ¿qué no voy a ganar en China? Que ahorita es un país que, wow, tiene tanto desarrollo en tantas partes. Entonces también me pasó cuando yo empecé a estudiar por mi cuenta, como a los 14, 15 años, mis compañeros me decían, pero ¿qué haces? ¿Por qué estás perdiendo el tiempo estudiando chino? Tal vez te va a ser más útil francés, pero bueno, hoy estoy aquí y puedo decir que ha valido la pena completamente. Ok. ¿Qué les recomendarías a alguien entonces para convencer a su familia o para hacer que lo apoyen? Yo creo que lo que yo hacía personalmente para que mis papás estuvieran tranquilos es que les ponía videos. Luisito Comunica, videos de vlogs. Hay un canal que se llama Mexicanos en China, videos de Tati les pueden poner. O sea, muéstrenles contenido. Vean lo que... Si ustedes quieren venir, me imagino que es porque les gusta China. Entonces, ustedes tienen que vender esa idea, muéstrenle las cosas que a ustedes les gustan, muéstrenle la tecnología, las ciudades y todos los avances que hay. Y pues yo con eso, yo les ponía y siempre les decía con el hecho como que, ay, miren este video, les mandaba TikToks como que miren, eso voy a hacer cuando vaya allá. Entonces, ellos se emocionaban conmigo también. Ok. Y la siguiente pregunta vendría siendo acerca de tu futuro. ¿Has pensado qué te gustaría hacer después de tu carrera? Sí, de hecho sí, yo desde el momento en el que apliqué tenía un papelito donde tenía como organizado mi plan de vida, en el que tenía como un esquema diciendo como que antes de la beca me estoy preparando, aprendiendo chino, preparándome para las materias que voy a tener allá y haciendo un ahorro. Eso es muy importante. Si van a venir, yo les quiero dar el consejo que se vengan con un ahorro. En lo que están aplicando a la beca pueden trabajar, yo por ejemplo, o sea, vendía galletas literalmente o de lo que podía y allá hacía dinero. Entonces tengan un pequeño negocio o una fuente de ingresos y traigan eso para que al venir no empiecen de cero, porque eso sí es muy importante. El dinero de la beca se los dan hasta que ya llevan un mes o un poquito más de haber venido, no se los dan inmediatamente cuando llegan. Entonces los primeros gastos sí salen por su cuenta, aunque después pues eso se repone cuando ya les paga la beca, pero sí tengan eso. Me pareció interesante que mencionaras lo del dinero antes de pasar a la pregunta del futuro. ¿Te alcanza el dinero de la beca? Sí, a mí de hecho me alcanza bastante bien, pero yo considero que soy una persona bastante organizada. A mí me gusta hacer presupuestos, me pongo como una meta, por ejemplo, o sea, yo recargo solo 250 yuanes en Alipay cada semana y a veces me sobra de eso. Entonces, si me ¿Esa sobró, recarga es pues, para comer?
esa recarga es para todos mis Para gastos todos de los la gastos, semana. ok. Ujú. Pero eso sí, o sea, yo soy una persona bastante austera. Hay gente que me dice tacaña, pero yo me considero austera. Y yo como que separo, hay cosas que las veo como inversión y cosas que las veo como gasto. Entonces, por ejemplo, comer, o sea, sí trato de ahorrar, pero no descuidar, o sea, como todos mis tiempos, como saludable, comer bien, salir a conocer lugares, salir a museos, parques. Si tengo que gastar en eso, yo no lo veo como un gasto, lo veo como una inversión en educación, cualquier cosa que sea para mejorar mi chino, comprar libros, eso lo veo como una inversión. Y ya pues como otro tipo de cosas, así como que estar comprando mucha ropa es como solo lo necesario, o sea, no excederse. Uno no puede vivir acá con lujos con el dinero de la beca, pero si uno se organiza y pone prioridades para lo que quiere invertir, como yo le digo, pues sale bien. Y yo, o sea, vivo una buena vida, pues, o sea, salgo a comer, solo que no todos los días, pero de repente el fin de semana sí me organizo bien, entonces sí me alcanza. Ok, excelente. Ahora la pregunta es, ¿qué te gustaría hacer cuando te gradúes de tu licenciatura? ¿Te gustaría quedarte en China, regresar a El Salvador y enseñar lo aprendido, o cuáles son tus planes? Yo cuando venía originalmente tenía el plan de terminar y directamente regresarme a El Salvador a poner un negocio o ir a otro país en todo caso, o seguir aquí en China y buscar como una experiencia de trabajo, siempre pensando en después poner un negocio, que es una meta que sigo manteniendo, aunque ahora de verdad que después de estar aquí siento que ya no me quiero ir. Pero sí, creo que ahorita mi meta ideal es poder estar en ambas partes al mismo tiempo, o sea, como poder estar viajando entre ambos lugares bastante, estar un tiempo en El Salvador, un tiempo acá en China y así viceversa, o visitando otros países también. Y creo que mi carrera me da esa facilidad y también es una de las razones por las que la elegí, porque el e-commerce pues es algo mundial. Entonces pues sí, espero tener esa facilidad y poder estarme moviendo bastante entre varios lugares. Y creo que sí me he pensado hacer una maestría tal vez en logística, me llama la atención logística sostenible, pero es algo que ya veré más adelante. ¿Por qué escogiste estudiar eso? Yo sí o sí quería algo de negocios, me apasionan los negocios, siempre me han gustado desde pequeña, mi familia ha sido mucha inspiración en eso, mi papá, mi abuelita, entonces yo quería estudiar algo de negocios. Y venía al principio con interés en estudiar negocios internacionales o economía internacional, pero me di cuenta que la mayoría estudia esas carreras, entonces yo quería como hacer algo diferente. Y investigando, de verdad, eso es un consejo, o sea, vean la cantidad de cosas que hay un montón de cosas que no van a poder estudiar en otra parte del mundo, entonces aprovechen eso. Me llamó mucho la atención el comercio electrónico y China es el primer mercado de e-commerce en el mundo, entonces yo creo que no hay un lugar mejor para estudiarlo. Y esto ahorita en Latinoamérica está comenzando, está en pañales. Bueno, me imagino que ahorita ya quizás algunos han pedido su paquete de Temu y ya están viendo ahí cómo les ha llegado. Entonces, pues eso que ahorita está en El Salvador y que toda la gente así como que, wow, ¿qué es esto? ¿Cómo es que es tan barato? Pues aquí en China es un fenómeno, es algo grandísimo y es una industria súper posicionada. Entonces yo espero poder tomar eso y aportar a la economía de Latinoamérica y de El Salvador a través de eso, porque creo que hay muchas oportunidades para desarrollar la economía de nuestros países usando el e-commerce como herramienta. Ok, perfecto. Y bueno, para terminar, nos gustaría que pudieras darle algún consejo a cualquier estudiante que esté viendo el video con el sueño que quizá Flor pequeñita tenía de venir a estudiar acá. ¿Qué les recomendás? 2 consejos principales. El primero, aprendan chino. O sea, aunque aprendan 6 meses antes de venir, 2 meses, aunque solo pueden decir un par de palabras, aprendan lo que puedan. O sea, de verdad que les va a ser muy útil ya al venir, no venir completamente de cero. Entonces pueden meter un curso, aunque sea autodidactas, traten de aprender un poquito. Eso les va a ayudar un montón. Y el segundo, trabajen en su mentalidad. O sea, de venir, de verdad que antes de venir, pónganse escenarios de lo que podría pasar, tanto si sale bien, como en mi caso a mí me ha pasado mucho, pero también vean casos de qué pasa cuando sale mal, porque hay mucha gente que de verdad, o sea, no se la pasan bien al venir aquí. Y de ahí también algo que a mí me sirvió fue mucho disfrutar a mi familia, disfrutar a mis amigos, disfrutar mi país antes de venirme. Entonces yo estando aquí es como ya tenía un mundo nuevo, y mucha gente me dice como que, ay, es que te gusta más China que El Salvador. No es eso, son destinos totalmente diferentes, son lugares totalmente diferentes y los dos tienen sus cosas bonitas, quizás no tan bonitas. Y es como, China me ha enseñado mucho a aprender a vivir el presente y aceptar las cosas como son y hacer lo que puedo con lo que tengo. Entonces, si hoy no tengo pupusas, no tengo tamales, pero tengo Beijing Cao-Ya, tengo Haidilao, tengo tantas otras cosas que, ¿por qué voy a pensar en lo que no tengo si puedo aprovechar tantas otras? Entonces, trabajen su mentalidad y éxito.
bienvenidos. Ok, nuevamente muchas gracias Florcita por tu tiempo para entrevistarte el día de hoy. ¡Yayo! Ok, vamos a dejar las redes sociales de ella, la pueden seguir en TikTok. Su TikTok tiene mucho potencial, pero nos ha dejado ahorita en la espera de un siguiente. ¿Algo para decir? Perdón. Cuando pase el examen del CCC, 24 días faltan. Ok. Cuando pase ese examen me dedico al TikTok. Excelente, ok. Gracias Florcita, hasta la próxima. Ok. Chao, Chao, chao. Oh, sí, Inundado. Nos vemos en la próxima. Nos vemos. Sí. Adiós. Adiós.